¿Cómo estás? Bienvenida al módulo número 8 de este curso Cómo ser mi propia wedding planner. Antes de empezar con este módulo que desde mi punto de vista es de los más importantes, quiero agradecer pues que hasta el momento llevamos muy buena respuesta. Apenas llevamos 8 módulos con este y la verdad es de que me ha gustado mucho la interacción que hemos podido tener, la cantidad de dudas y de preguntas que nos han hecho llegar. A todo mundo dentro de lo posible les he contestado, pero también se me ocurrió que puede ser buena idea tener como un espacio en donde pueda resolver en vivo las preguntas y que me están haciendo llegar, porque bueno, si alguien tiene duda y otra persona tiene la misma duda, entonces a lo mejor puede ser dudas generalizadas que podamos pues solventar, ¿no? en la medida de lo posible. Entonces más adelante en esta misma plataforma verás que habrá algún bonus o algún video especial resolviendo dudas, ¿vale? Así que y mientras sígueme mandando tus preguntas y con muchísimo gusto las vamos a responder, ¿va? Entonces bueno, empezamos este módulo 8 que, como te decía, desde mi punto de vista es de los más importantes porque vamos a hablar del diseño, de la decoración y de las flores de tu evento. Y entonces pues vámonos a la lección número 1. Vamos a hablar de antes que otra cosa, de la colorimetría o de la paleta de colores, que es lo mismo. Esto es para que encuentres como una armonía visual. Cuando tú llegas a una boda y ves que todo es de un color, pero los cojines de las sillas, no sé, el mantel o el cubremantel o el camino son del mismo tono, entonces empiezas a ver como un equilibrio, como una armonía dentro de todo el montaje de la boda, ¿no? Entonces a mí me gusta como separarlo por porcentajes, en el sentido de que un color base, que es el más importante o el que predomina en todo el montaje, es como un 60%. El color secundario puede ser un 30%. El color secundario es el que complementa, el que contrasta, el que combina, el que hace que la combinación pues, se vea padrísima, ¿no? Es decir, si tú tienes un color base, que normalmente son colores, los colores base son los colores muy combinables: el blanco, el gris, el verde aceituna, el beige, el color marfil, inclusive el negro, aunque no es claro, pero el negro, imagínate un lugar que está totalmente negro y con detalles en blanco, o sea, haces la inversión lo inviertes pues, se ve espectacular. Imagínate una boda así de noche, olvídate. Entonces esos son los colores base, y los colores secundarios son los que complementan, los que contrastan, como te decía, y los que hacen que luzca pues padre, ¿no? A mí me gusta dejar un 10%, por así decir, si no es que menos, de algún tono o algún color que tenga como este acento de personalidad. Es decir, tal vez todo sea, no sé, beige con un complemento verde, un verde aceituna tal vez, y de repente mis mesas tienen unos candelabros dorados o plateados, entonces solamente los candelabros tienen este tono, entonces es como muy puntual esta paleta. Entonces sería como el color base el 60, el secundario el 30 y este acento o peculiaridad en un 10%. Entonces bueno, ahí ya estamos hablando de que cuando tú llegas al lugar ya encuentras una armonía entre todo el montaje, inclusive hasta del color de tu propio vestido, inclusive el color del vestido de tus damas de honor, por así decir, ¿no? Entonces las flores también llevan un tono específico muy particular, porque todo tiene que ir como en armonía, como que en contraste la armonía entre toda tu colorimetría. Entonces cuando tú llegas al lugar, pues todo está pintado del mismo tono, ¿no? Otra de las cosas que me gusta recomendar es que te lo voy a poner así, que le metamos un poquito de calidez, por así decir, o de calidad a lo que está cerca del invitado. Si tú me dices que vas a poner, no sé, que el entelado es un color blanco, yo te aseguro que el invitado no está
viendo o fijándose si el entelado es de seda o es de lino o es de licra o es del el material que me digas, porque está lejos y solamente es para eso, para que se vea desde lejos, para que luzca bien. Pero a las texturas que me refiero yo es a lo que está cerca cerca del invitado, lo que está en constante contacto con el invitado, que puede ser desde el mantel. Hoy en día hay unos manteles espectaculares, padrísimos, unos manteles de lino que lucen increíbles, y eso sí está en constante pues, contacto con el invitado, eso sí lo nota el invitado. Entonces ahí, por ejemplo, en las servilletas personales también, meterle una muy bonita servilleta con buena calidad, eso siempre se nota y siempre está pues en las manos del invitado, al menos la mitad de la noche. Entonces ahí, por ejemplo, está padre todo tu montaje, tu cristalería con relieve, pues está increíble, porque son a lo mejor me vas a decir, no, es que yo copas no voy a poner porque pues no va a haber vino. No importa, ponlas, el costo es mínimo en comparación y te hace que tu mesa se luzca increíble. O sea, hay cosas que a lo mejor no uses, pero como decoración, velo de esa manera. No tanto porque la copa la vayas a usar para vino o no, sino para el montaje de tu mesa. Entonces, ese tipo de copas, por ejemplo, está padre. Las velas siempre levantan, siendo de noche, olvídate, las velas siempre te van a dar un toque muy, muy cálido. Entonces, úsalas. Hoy en día hay unas velas eléctricas padrísimas, que no te hacen tanto relajo y de verdad parece que son velas de verdad. Hay elementos en los centros de mesa o sea, ya puedes usar madera, piedra, metal, inclusive vidrio. Hay elementos como muy de diario que tú ves y que tal vez creas que no se va a ver bien, y te das cuenta que hay unos detalles que se ve increíble. Aquí sí tienes que echar a volar la imaginación, aquí sí tienes que ver todas las páginas y todas las fotos habidas y por haber de Instagram, de Pinterest, muchas de las cuales las mismas novias lo hacen. Entonces creo que puede ser muy 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 buena idea que en este punto sí te documentes de todo lo que hay y de todo lo que tienes a la mano y de todas las combinaciones que puedas hacer. De repente te queda una obra de arte increíble en tu mesa como centro de mesa. Entonces eso sí está en constante contacto con el invitado. Entonces ahí sí métele idea, métele ahí un poquito de presupuesto. Otra de las cosas que a mí en lo particular me parece que son sumamente importantes es la iluminación, hablando de eventos por la noche, porque la iluminación te hace la diferencia. La iluminación, en otros módulos siguientes vamos a hablar de la producción, porque la iluminación es parte de la producción de tu boda, pero la iluminación, créeme, siempre es bien importante, porque puede hacer que tu área se vea más amplia, se vea más grande, que se vea iluminada, que la iluminación muestre los detalles que en los que has invertido, en los que has gastado. A veces no le ponen iluminación a cosas tan increíbles, pero nada más se pudieron ver media hora porque luego después se oscureció y ya no se vio por no poner una lámpara, un sistema ahí de iluminación padre. Entonces la iluminación para mí tiene que ser muy puntual y muy inteligente también. Claro, para eso tu proveedor de producción, pues ya también apóyate. Esa gente sabe por la experiencia que tiene en dónde puedes meter un foquito, cómo vas a iluminar cada una de las mesas, complementando tal vez las velas que pusiste. Hay unas lámparas, unos cops o licos se llaman. Entonces esta iluminación hace que tu mesa se vea espectacular. Tu mesa principal, tu back, ahorita vamos a hablar de eso, pero todo eso que esté bien iluminado, olvídate, hace totalmente la diferencia. Pero bueno, esa parte también la vamos a tocar en la parte de producción, pero quería como poner sobre la mesa la parte de la iluminación, porque es pues muy importante, ¿no? O sea, una boda de noche con mala iluminación,
no es buena idea, no, ahí sí no. Entonces, desde las guirnaldas, si es de noche, pero es al aire libre, imagínate, se vería súper espectacular. Entonces, bueno, son cosas que la misma pista, la iluminación de la misma pista. Entonces, bueno, son cosas que ya iremos platicando en cuestión producción, pero la iluminación sí es algo importante en lo que sí hay que tomárselo en serio, porque pues la vista sí se va a ver muy diferente, ¿vale? Bien, lección número 8. Aquí vamos a hablar de las prioridades en cuanto al gasto de lana, a la inversión que vamos a hacer en ciertos elementos. Ya platicamos de lo que está como muy en contacto del invitado, pero ahora te voy a hablar de cosas que todo el tiempo se están viendo y que ahí sí es importante que no escatimemos. Ahí vamos trabajando la idea y ahí vamos haciéndolo padre, instagramiable, fotografiable, que todo el mundo quiera tomarse foto ahí, ¿me explico? Entonces, mira, ahí te va. Los 3 puntos en donde yo considero que no se debe de escatimar es en la ceremonia. Si vamos a hablar de la ceremonia civil, porque sé que no tenemos mucho control cuando son las ceremonias religiosas, porque muchas de las iglesias no te permiten poner muchas cosas, hay otras que solo te permiten lo que ellos ya pusieron o lo que ellos ya te vendieron. Entonces ahí no tenemos tanto control en la boda religiosa. Habrá veces que sí, pero no quisiera entrar mucho en ese tema porque no es la mayoría. Más bien la mayoría de las veces no tenemos el control de la decoración. Y para ser honesto, a las bodas religiosas, en mi opinión, siempre va a estar la gente como muy cercana y muy allegada, que es más o menos como el 30-35% del grueso de los invitados. El resto no va a ir, solamente va a ir a la fiesta. Entonces, en donde sí se acumula más la gente, porque normalmente es previo a la recepción, a la fiesta, es en el civil. Entonces, tu back, tu arco, tu decoración para tu ceremonia civil, es así, dale, ese sí es todo lo que puedas, porque todas las fotos, todo el momento, lo importante y la razón por la que la gente está ahí es justo por lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, no sé si en la pérgola, no sé si en el arco, no sé si en la decoración, en las telas, no sé. Y ahí sí hay que ponerlo bonito, hay que iluminarlo, si es el caso, si es de noche, pero que eso se vea espectacular. Tu iluminador o tu gente de producción también te ayude a iluminarlos a ustedes para que las fotos de todo el mundo salgan muy bien. De tu fotógrafo ese no nos preocupamos porque seguramente trae su iluminación, pero bueno, ese es uno de los focos, digamos, o las prioridades de inversión visual que vas a tener en tu evento, ¿vale? El segundo que yo considero que es así es la mesa principal de los novios, porque así sean 100, 200, 500 personas, todo el mundo obviamente en cualquier momento está volteando a ver la mesa principal. Entonces la mesa principal sí tiene que estar muy bonita, tiene que tener un buen back, tiene que tener también buena iluminación. Hay muchísimas ideas hoy en día. Puedes poner unos arcos, se puede fabricar algo particular para tu evento. Hay muebles que están fabricados pues como en tubular, que ya están fabricados para poner velas, para poner adornos, para poner flores. El chiste es de que tu mesa principal es así, tiene que ser así como que increíble, ¿no? Entonces ese es el segundo como punto focal que yo le pondría más atención. La iluminación, que ya lo habíamos platicado en la lección anterior, es básica, es muy importante. Esa es la que en algún punto nos puede hacer sentir el concepto que tú estás buscando ofrecer y mostrar en tu boda. Entonces la iluminación, ya te lo había dicho, en producción vamos a seguir hablando de eso, pero la iluminación
Y no me estoy refiriendo a que tengas que tener 10 focos de esos de la calle en tu lugar, no. La iluminación que sea muy puntual, que tus mesas estén iluminaditas, que si, por ejemplo, hay una fíjate qué tan importante puede ser. Imagínate que tu salón es para 200 personas, pero tú solamente llevaste 10. Y entonces puedes tener el miedo de decir, es que se va a ver solo, esa cosa no sé, no la voy a llenar. Con una buena iluminación no importa que te queden a los alrededores espacios porque ni se van a ver. Toda la iluminación la vas a focalizar en tus mesas, la vas a la mesa principal, tal vez a la entrada, al caminito de la entrada, no sé, depende cómo sea tu lugar. Pero la iluminación para mí es muy importante, esa es la número 4 en la que no podemos perdernos ni escatimar en el recurso. Y la cuarta, que para mí es importante, es digamos que la entrada al salón. Tú imagínate, ya tuviste tu boda civil, ya terminó, vas caminando hacia la recepción, hacia la fiesta. Ahí tiene que haber algo que diga que es tuyo, que es tu evento, que es tu boda, que es tu fiesta. Hoy en día se usan muchos unos como displays, unas fotos gigantes de los novios, tal vez en blanco y negro, eso que esté iluminado. A lo mejor ahí es el lugar en donde se ponen las cosas como para que los invitados te dejen, no sé si una firma, una huella, una foto, un algo. Esa actividad, a lo mejor hiciste un photobook y tus invitados ahí te van a firmar, te van a dejar algún recado. Eso también tiene que estar muy iluminado, muy bien iluminado para que la gente sepa de qué se trata. Es como la bienvenida de tu lugar. Hay lugares, hay terrazas, hay venues, hay jardines que tienen su cúpula, su pérgola de bienvenida, de entrada, y bueno, eso ya está iluminado como tal. Pero esas 4 cosas para mí es en donde creo que si nos enfocamos en eso, lo demás no importa, pues. O sea, lo demás a lo mejor sí, inclusive no es necesario ni que tomes en cuenta, porque la entrada es importante porque esa es la primera impresión. Ya cuando entraste, ya si las paredes en algún rincón está vacío, está X, que quede oscuro, no importa. Pero mientras tus mesas estén bonitas, iluminadas, la gente ni siquiera va a tener que voltear para acá. La gente voltea nada más a donde está tu pista iluminada, tu producción con iluminación, no sé, robótica, ambiental o lo que sea. La gente nada más está viendo tu espacio. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que como que enfocarnos, ¿no? Otra de las cosas que a mí me gusta también como recomendar, a veces ya vamos a hablar ahorita de las flores también, pero por ejemplo en los centros de mesa estamos hablando de dónde focalizar el gasto, ahorita hablamos de las flores, pero por ejemplo en los centros de mesa me ha tocado trabajar con unos centros tan espectaculares y tan grandes que son igual de hermosos que igual de estorbosos para la gente. Y entonces ahí es en donde yo digo, no hombre, es que eso fue una inversión, un dinero que se gastó y la verdad es que no lo valía, pues. Claro, como siempre y como te lo he dicho desde el módulo 1, tú tienes la mejor opinión y tus gustos son tus gustos. Yo hablo desde la parte operativa tal vez, o de la parte como práctica, si así lo puedo describir. Y lo que yo te digo son solo recomendaciones como lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, esto que estoy hablando de los centros de mesa, puedes pensar que está increíble y todo, pero ponte a ver esto. Tú tienes una mesa de 10 personas. Tú tratas que en esas mesas de 10 personas pues de menos se conozcan o de menos puedan platicar. Y no te cuento cuántas veces me ha pasado que, ¿sabes qué hace el invitado? Agarra el centro de mesa y lo baja porque ni siquiera pueden platicar con el de enfrente. Entonces digo, chale. A veces digo, úchales, pues bueno, o sea, ahí sí no puedes hacer nada. Pero ¿para qué? Para que el invitado esté cómodamente platicando con el de enfrente, no esté haciéndole así para poder verlo. Entonces, ese es como un detalle, pues, que te cuento, porque ahí es en donde a lo mejor es un gasto silencioso que sí cuesta y que sí te va a costar,
y que a lo mejor en lugar de eso pudiste mejorar la iluminación que había en la entrada, haz de cuenta, ¿no? Con ese presupuesto. Entonces, bueno, esas son de las cosas que son gastitos como gasto hormiga, que ahí te va y te va y te va y sabes que lo tienes que hacer y pues que a la hora de la hora no cumple su función como debe ser, ¿no? Otra de las cosas es la papelería excesiva. Me ha tocado ver que hacen cosas que dices, pero es que eso ni se va a usar, o sea, no lo vas a necesitar. Con que la mesa tenga su menú es más que suficiente. No es como un restaurante que tengas que darle un menú a cada persona de la mesa. Hoy en día se usan unos periódicos divertidísimos, espectaculares, que si lo haces con tiempo y los entregas de la manera adecuada, sí funcionan. Eso creo que está divertido. Y bueno, como cuarta cosa que recomiendo no invertirle tanto o no perder tanto tiempo es en los recuerdos. En los recuerdos que de repente ves que los novios van a cada mesa y regalan. La verdad es de que muchos de ellos, o la gran mayoría, o casi todos, terminan en las mesas. Nosotros que nos quedamos hasta el final del evento, de repente pues sí decimos, bueno, pues ¿qué hacemos con los recuerdos, con las plantitas, con las cosas que se hicieron para los jabones, o no sé, lo que se hizo para los invitados? Entonces mejor eso, que se lo hayan comido, que se lo hayan bebido los invitados. No te digo que no lo gastes, pero no pierdas mucho tiempo en eso. Mejor focaliza tus energías en alguna experiencia, por más pequeña que sea, por así decir, ¿no? Bien, vámonos a la lección número 3. Esta también es todo un tema. A lo mejor vamos a hacer un programita especial con esto, que es las flores, la floristería, las flores, la decoración de floral de todo tu evento. Me gustaría empezando a decir que todo este tema de flores tiene sus asegúnes y tiene su complejidad, básicamente por el costo que esto puede significar, por la cantidad obviamente, pero todo esto por encima de la cantidad y todo tiene una explicación como más lógica y como más difícil de comprender, por así decir, para quien no se dedica a la floristería, a las flores, que es las temporadas. Cada año hay ciertas temporadas en donde hay más flor, menos flor, más flor de esta, más flor de aquella. Entonces la disponibilidad tiene que ver mucho con la temporada. Hay mucha flor que es importada, entonces hay mucha otra flor que es local. Entonces tienes que también saber cuál es cuáles son unas, cuáles son las otras, el volumen, que claramente pues, no es lo mismo un centro de mesa que 50 centros de mesa. Entonces de repente por eso te decía hace rato que a lo mejor tener un centro de mesa con tantísima flor se va a ver espectacular y todo lo que tú me digas, pero a lo mejor no va por ahí ni tu concepto, ni tampoco, y prefieres gastarle ese no digo que no tengas flores, me refiero a que no tengas este arreglo o centro de mesa espectacular de 1,5 metros de alto, ¿sabes? Entonces a lo mejor por ahí puedes cambiarle un poquito la ruta y el camino de tu decoración para que sea menos flor la que vayas a usar, o que la flor que ibas a usar o que tenías considerado usar inicialmente en los centros de mesa, a lo mejor lo vas a usar para tu decoración o tal vez de tu mesa principal, o a lo mejor de tu pérgola, o de tu decoración de tu ceremonia civil, o a lo mejor quieres poner un aro colgando encima de la pista, y entonces bueno, ahí lo que estás haciendo es como direccionar todo el recurso hacia ciertos puntos focales, que es lo que hablábamos en las lecciones anteriores. No digo que no lo gastes, pues lo vas a gastar, pero a lo mejor puedes distribuir mejor y utilizar el mismo recurso que ya ibas a utilizar de una manera para llevar a cabo otros elementos que puedas hacer, ¿no? Cuando haces una boda destino, por ejemplo, esto también pues va a encarecer un poco, pues porque hay que trasladar, hay que mantener, hay que cuidar. Nosotros literalmente cuando hacemos boda destino, literal,
una de las habitaciones de la casa o del hotel o de donde nos estamos quedando, haz de cuenta que lo convertimos en florería, en una tienda de flores por el aire acondicionado. Si no, pues la flor se muere, entonces bueno, todos estos cuidados y todo esto pues obviamente pues, encarece todo el proceso. Entonces te lo cuento para que lo tengas en consideración. Cuando tú claro que hay salones que ya tienen muy contemplado y ya muy armado el hecho de que a lo mejor este salón ya tiene un entelado y ya tiene un aro encima de la pista, con follaje, se ve espectacular, se ve increíble. Bueno, pues aprovechalo si ya lo tienen ahí. Y si lo quieres lograr, bueno, lo único que te digo es toma en consideración todo el costo de la flor para que luzca bien. Vamos a platicar ahora cómo es que pedirías y cómo te recomiendo yo que solicites el servicio. No tienes que saber de floristería, no debiste haber tomado un curso ni nada. Por eso hay excelentes floristas y excelentes proveedores de flores que te pueden ayudar en todo lo que te estoy diciendo. Pero sí es importante que llegues un poquito armada con la idea para cuando vayas a comparar o a visitar algún proveedor o vas a cotizar. Entonces, cuando tienes como una idea en las flores, yo lo que te recomiendo es que no seas tan cerrada en el hecho de tener una flor en particular, porque no sabemos la temporada, no sabemos si hay, no hay, disponibilidad, todo lo que ya hablamos ahorita, ¿no? Pero sí el color, sí el tono, sí el tipo de flor, porque con eso el de las flores o la de las flores te va a poder dar opciones. Si tú le dices, mira, mi boda, mi paleta de colores es blanca con lila, no tengo una flor en particular, pero dime para tal fecha cuál crees que sea la mejor opción. Y entonces, olvídate, te va a dar varias opciones, varios costos también. O sea, acuérdate que el que se dedica o la que se dedica a hacer flores, obviamente tiene que considerar el costo del producto y obviamente su arte, pues, su trabajo. A mí la verdad es que la gente que se dedica a hacer flores a mí me parecen unos artistas. O sea, el arreglar, el poner, el que luzca de una manera, a mí me parece artístico ese trabajo. Entonces por eso lo digo de esa manera. Entonces ellos a lo mejor te van a cobrar lo mismo por arreglarte un arco, digamos, para tu ceremonia. Ahí la diferencia puede ser el tipo de flor que le vas a poner. Entonces, aunque ellos tienen una idea, obviamente tú también tienes que ser muy claro con tu proveedor, que de eso ya platicamos en módulos anteriores. O sea, tú eres muy claro y dices, mira, quiero este arco, esta foto y vela, ¿cuánto me cobras con esta flor? Y con esta flor y con esta flor. Y ellos mismos te van a dar opciones. Ahora, si de plano se te está escapando un poquito el presupuesto, bueno, sé clara y sé muy honesta. ¿Sabes qué? Quiero esto, ¿qué podemos lograr con tanto? Y así, aunque la persona, el proveedor, te ofrezca puro follaje, bueno, pues si eso es lo que puedes, esa es tu realidad, pues dale. Entonces, bueno, vamos haciendo que las cosas se vean lo mejor posible con el recurso que tienes. Si esta persona, a lo mejor tú tenías una idea de puro follaje y de repente te dice, no, es que podemos hacer esto y lo otro, y a ti te queda el número, te queda el estilo, el concepto, todo, bueno, entonces se contrata. Pero sí es importante, como aunque no sepas, no seas experta de nada, no te quita nada irte al mercado de las flores de tu ciudad para que conozcas un poquito cuáles son las flores que hay. Hoy en día en internet es increíblemente fácil teclear ciertos tipos de flores. Hay muchísimos proveedores que tienen galerías de fotos en sus redes sociales. Entonces eso es, desde mi punto de vista, muy sencillo, como llegar con tu proveedor, con el que quieres trabajar, y decirle qué es lo que quieres, ¿va? Acuérdate que el sustituir flores también te va a ayudar. Como te decía, a lo mejor no vas a tener esta flor, pero hay
esta otra flor, que se ven similares, que son parecidas, que el tono de color es el mismo y entonces van a lucir igual. Entonces puedes sustituir, eso también te va a ayudar a bajarle el costo o a obtener mayor cantidad tal vez por el mismo dinero que ya tenías contemplado gastar. Entonces esto es como a la hora de firmar con tu florista tu contrato, tu convenio, es como te acuerdas que platicamos las cuestiones del menú de la banquetera. Esto sí es literal. A ver, está esta foto, quiero que mis centros de mesa sean así, quiero que mi arco de ceremonia sea de esta manera, quiero que, no sé, mi aro de follaje encima de la pista de baile sea de esta manera. O sea, todo esto está muy claro. Entonces no tienes por qué tener ningún problema. Lo que sí es que muchos de la gente de los proveedores de flores les gusta trabajar en el lugar en donde va a ser. Entonces esto también acuérdate que lo tienes que coordinar con tu salón de eventos, de tu venue, de tu terraza, de tu jardín, porque muchas veces ellos dicen, mira, yo te entrego a las 3 de la tarde. Nada más que yo empiezo a trabajar desde las 8 de la mañana en el lugar y ahí mismo hago todo mi relajo y te dejo así entregado todo para que más tarde los meseros coloquen los centros de mesa y bueno, hagan todo el montaje, ¿no? Entonces eso también es importante que lo cheques, que lo veas. Este fue un paréntesis porque ya habíamos hablado de proveedores, pero en cuanto a flores, eso es lo que te puede ocurrir. A lo mejor te dice, ¿sabes qué? Yo lo trabajo en mi bodega y te lo llevo a la hora que acordamos y no hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que siempre cuando ya estamos hablando de 2-3 cositas que tengan que armar y siempre lo hacen en el lugar, pues. Entonces, bueno, esa es como lo que yo creo y considero que en las flores tienes que saber cómo negociar y decidir y sustituir y acoplarte a las temporadas. Por eso te decía que en esta parte sí tienes que estar un poquito abierta y de la misma manera aquí sí tienes que también visitar todas las páginas de Pinterest, Instagram, TikTok, lo que tú quieras para que puedas tener muchas ideas y encuentres la ideal para tu estilo, para tu concepto, para tu montaje, para tus colores. O sea, aquí sí, por eso decía que ya esta parte ya es como la divertida. Aquí sí ya es en donde buscamos por todos lados. Bien, lección número 4. Las piezas claves a decorar y en dónde meterle como más ideas, que aunque ya lo habíamos platicado, lo vamos a repasar uno a uno. Centro de mesa, ceremonia, entrada al venue, al salón, a la recepción y la mesa principal, que es en donde yo te he recomendado que le pongamos ahí idea y no escatimemos, ¿vale? El centro de mesa, como te decía, yo te recomiendo que uses, bueno, en el caso de que fuera una mesa rectangular, puedes usar trenzas o arreglos de hasta 1 metro de largo, no tan alto, que te permita ver al comensal de allá enfrente. Y eso para mí es muy importante porque lo he visto y he visto que sí llega a ser hasta incómodo. Entonces, si es una mesa redonda, entonces a lo mejor el arreglo puede ser algo redondo también, complementando la paleta y la colorimetría. Las velas para mí son muy importantes. Si las velas tienen este protector de telas como de acrílico, adelante. Si no te lo recomiendo porque es la locura. La vela se derrite al paso de 3 horas, entonces luego te hace ahí un cochinero. Entonces trata inclusive hay velas electrónicas que se ven espectaculares y te quitan de todo ese problema, ¿no? Y lo que también se ha usado desde hace un tiempo para acá y se ve espectacularmente padre es que no todos los mesas de centros de mesa sean iguales. Trata de alternar, unos de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera. Tampoco se trata de que hagas un festival de centros de mesa, pero que no todos sean como que igual, inclusive, que ya lo vamos a platicar, inclusive hasta las mesas y las sillas también pueden ser diferentes. Entonces, en cuanto al centro de mesa,
Esa sería como que lo que yo te recomiendo por practicidad y también para que no gastes ahí de más y mejor decores un poco más a lo mejor tu área de ceremonia, que ese sería el número 2. La ceremonia, que como yo te decía es lo que todo el mundo toma fotos, lo que todo el mundo quiere estar ahí, los que todo el mundo están viendo, es tu pérgola, tu arco, tu decoración de ceremonia. Que eso que ves ahí donde se va a hacer la ceremonia empieza desde el pasillo. Entonces tu pasillo procura de que ahí sí haya un caminito bonito, un caminito en donde haya decoración padre, porque como te digo es lo más fotografiado de toda la noche. Y normalmente como es un poquito más temprano, pues todavía alcanzas a tener luz natural, entonces con mayor razón se va a ver mucho más. Si es una boda destino, más todavía, porque en la boda destino tiene que ser más o menos como a las 7 de la noche, entonces todavía hay luz natural, está el sunset. Entonces ahí en esa parte sí métele idea y métele presupuesto, por así decir. O sea, no tampoco gastas ahí todo, pero ese sí tómalo en consideración. La tercera, que ya te lo había platicado en unas lecciones anteriores, es la entrada a tu recepción, a tu venue, con tus fotos, con tu actividad, con tu amenidad que le vas a poner a los invitados a hacer para que te dejen. Tal vez ahí va a ser el cóctel de bienvenida. Entonces, que se vea bonito, que se vea decorado, que se vea iluminado en caso que sea de noche. Entonces la entrada o la recepción, que es lo primero que vas a ver hacia la fiesta, eso también es importante. Y claramente pues la mesa principal. Acuérdate que la mesa principal, todo lo que te he dicho anterior es durante media hora. Una ceremonia civil más o menos te dura promedio media hora. Más aparte la caminata hacia el lugar, o a lo mejor un coctelito de bienvenida que va a durar media hora o una hora cuando mucho. Entonces ya estamos hablando de que vas a estar ahí hora y media nada más. Pero dentro del lugar, en donde ya utilizamos y pusimos ahora sí que inteligentemente las luces y la iluminación, ya adentro lo que todo mundo va a estar viendo a cada 5 segundos es la mesa principal, en donde estás tú y tu novio. Entonces ahí también ponlo bonito, que tengas un buen back, que esté bien iluminado, que haya flor. Por eso te decía, preferible que metas ahí toda la flor que no pusiste en tus centros de mesa altos. Y la iluminación, como te digo, iluminación cálida. Creo que se va a ver espectacular y creo que todo el mundo va a estar voltea y créeme que hay una hora y media durante la recepción, que es antes del vals, que se van a acercar todo el mundo a quererse tomar fotos ahí, en tu mesa. Entonces, que esté bonita, porque eso es lo que va a durar toda la vida. Ese espacio es el que tus mismos invitados van a inmortalizar, ¿va? Bien, lección número 5. El mobiliario, la mantelería, la vajilla, la cristalería. Aunque ya lo hemos platicado en este mismo módulo en lecciones anteriores, me gustaría solamente como apuntar algunas cosas respecto al mobiliario, a la mantelería, a la vajilla. El mobiliario siempre tiene que ir como muy ad hoc al lugar, al estilo que elegiste. Si es una boda destino, no hay de otra, tendría que ser mobiliario de madera. Si es en un salón, tu evento es muy elegante, muy lujoso, pues ahí las mesas de madera pues como que no. Ahí tendrías que utilizar unas mesas tal vez de mármol, tal vez en serpiente, tal vez una silla un poco más sofisticada que una de madera. El mobiliario siempre tiene que ir agarrado de la mano del estilo que elegiste. Solamente las mesas de madera no, pero las demás, acuérdate, se visten con una muy buena mantelería que hayas elegido. Entonces ya empiezas como a armar ya tu ¿cómo te explico? Tus visuales en cuanto a mobiliario, la sillita de esta manera, el cojín de este color, de este tono.
Aquí lo que yo te recomiendo siempre en cuanto al mobiliario es que las mesas, las que son de fibra de vidrio, las mesas común y corriente, las redondas por así decir, esas podrán estar horribles si tú quieres, pero con un buen mantel y un bonito centro de mesa, un montaje padrísimo, no importa de qué sean. En la silla, trata siempre que la silla sea muy cómoda, porque acuérdate que la gente va a estar sentada ahí 5 horas, 3 horas y media promedio, todos, porque bueno, ni todos bailan todo el tiempo y también hay gente grande que va a estar sentada hasta las 5 horas. Entonces se agradece también que las sillas muchas veces sacrifican comodidad porque se vean bonitas, y la realidad es que no vale la pena. Trata siempre que el mobiliario sea cómodo, que tengan cojín, que de verdad estén cómodos, porque tus invitados te lo van a agradecer. Y muchas de las veces es más económico una silla cómoda, práctica, que una, no sé, transparente, sin cojín, que se ve espectacular y se ve muy bonita, pero es incomodísima. Entonces ahí tienes que tú hacer el comparativo y poner en una balanza si quieres que sea cómoda o que se vea bonita. Y yo definitivo te pido que sea cómoda para los invitados. Como ya habíamos platicado, las texturas también te pueden ayudar a levantar muchísimo, pero muchísimo. Las texturas me refiero a los manteles, a las servilletas, a los caminos de las mesas, a los cubremanteles. Toda esta textura de mantelería y de cosas de tela, olvídate, eso te va a levantar muchísimo tu montaje y tu evento. La vajilla y la cristalería, te decía que tiene que ser como unas copas muy bonitas. Hay unas copas con unas decoraciones increíbles. El plato, aunque en cuanto a vajilla dependemos del menú que hayas elegido, la vajilla trata de que también sea muy bonita. No lleves el puro plato de cerámica, y si lo vas a llevar, vístelo con plato base, que sea muy ad hoc a la decoración que estás poniendo. Eso levanta muchísimo. Los cubiertos, si los elegiste color oro, color plata tal vez, o si los elegiste color normal, los cubiertos, que sean buenos cubiertos. Eso te va a levantar muchísimo. Las servilletas, ya lo platicamos ahorita, te va a levantar mucho. Yo siento que muchas de las veces creemos que nos vamos a gastar muchísimo dinero en el plato base, en la copa de color o en la copa que se vea, pero velo de esta manera: no estás gastando el plato base como parte del alimento o del banquete, sino estás gastando ese dinero para que la decoración se vea espectacular, para que tu mesa y tu montaje se vean increíbles, y no te va a costar. Normalmente son cosas que cuestan pesos, o sea, a la hora de rentar, no sé, tal vez un plato base te cuesta, no sé, 15 pesos o 20 pesos, no sé, pero son cosas que tienen muy poco valor en referencia al gran valor visual que te va a dar un plato base, una copa, un buen plato, un buen cubierto, para que tu mesa se vea, tu centro de mesa, que no sea alto, grandote, así, olvídate, no lo necesitas, pues. Habrá conceptos y estilos que sí lo requieran, y ahí pudiera estar de acuerdo, pero no siempre. O sea, en casos muy particulares sí estoy de acuerdo. Inclusive hay unas mesas redondas en donde inclusive hasta un árbol de decoración se ponen encima, y ese es el concepto, está bien. O sea, no estoy peleado con la idea. Yo estoy hablando de un general, de un promedio, que los centros de mesa que son de 1 metro de alto, con pampas, y a lo mejor tu evento no tiene nada que ver con un estilo boho, pero a ti te gustan las pampas y las quieres poner, entonces ese gasto a lo mejor lo puedes focalizar, lo puedes encaminar hacia que tu mesa principal esté espectacularmente montada, ¿no? Entonces creo que con estas cosas que te acabo de decir es en donde yo creo que, o más bien considero que sí es en donde tendrías que como que meterle más ganitas. En todo esto del mobiliario, vajilla, todos estos detallitos a la hora de contratar, pues obviamente lo primero es saber cuántas personas.
Y como te decía, tienes que ver qué fue lo que pediste de menú para saber cuál es pues los cubiertos que necesitas y los platos y el tipo de plato. Muchas de las veces el mismo banquetero te puede ofrecer opciones y que se pueden adecuar a tu idea y a tu montaje que quieres. A mí se me hace buena idea porque ellos tienen el control del número de personas, del menú que se va a hacer. Y si no, bueno, nada más te digan, mira, necesitamos plato trinche, a lo mejor un bowl, a lo mejor, no sé, tenedor y cuchillo. Cuchara no se va a necesitar, bueno, entonces te vas sobre eso. Y bueno, cotizas y haces y pides el servicio muy por persona. Aquí también a lo mejor nos vamos a meter en el asunto de que cuántas personas más o cuántas personas menos invito y qué tal si no llegan el 100% de mis invitados. La verdad es de que yo en lo particular, ya te lo había comentado, soy de los que si vas a invitar 100, invita 100 y el servicio es para 100 personas. No soy de los que cree que no van a llegar el 10% o el 15%, o sea, a lo mejor porque rara vez a mí me ha tocado hacer una boda en la que no llega a todos los invitados, pero bueno, como siempre te he dicho, tú tienes la mejor opinión, ¿no? Pero bueno, en cuanto al proveedor de mobiliario, de cristalería, de mantelería, de todo este rollo, muchas veces es el mismo. Muchas veces hay muchas empresas que te dan el servicio de todo esto y con ellos acuérdate de contratar, de firmar tu contrato con estipulados los horarios de montaje y de desmontaje y el acuerdo al que hayas llegado para el depósito por cualquier vaso que se rompa, copa que se rompa, plato que se rompa. Eso es normal y se van a romper, para que ni te preocupes o creas que no se va a romper ningún plato en tu boda. Más de uno se va a romper, ¿vale? Bien, lección número 6 y ya última de este módulo. De aquí nada más quisiera puntualizar algunas cosas del montaje y del desmontaje, que aunque ya lo habíamos platicado en la elección de tus proveedores, en tu contrato debe venir bien estipulado y tú ya tienes que tener de parte de tu venue, de tu terraza, los horarios disponibles para que se pueda montar. Si solamente tienes ese día para hacerlo, entonces ¿a partir de qué hora se puede? No, pues que desde las 7 de la mañana. Entonces todos tus proveedores saben que a partir de las 7 de la mañana pueden llegar a dejar, a montar, a acomodar, pues a fabricar, en el caso del florista, hacer todo lo que tengan que hacer, tu producción, todo. Entonces, mientras tú lo tengas como muy claro eso y el desmontaje. Si te piden que el mismo día se vaya todo, tienes que acatarlo porque los salones te pueden cobrar, no sé, multas por no haber ido a recoger, no sé, las sillas. Entonces, todo eso lo tienes que coordinar. Ya lo habíamos platicado, pero bueno, lo repetimos para que no se nos olvide. Acuérdate que tú tienes un cuaderno en donde tienes un directorio de proveedores que ya están cerrados, que ya están amarrados. Entonces es muy fácil tener como este control de comunicación, para que tampoco no es como que no, pues el de las sillas, quién sabe. O sea, tú estás al pendiente de todos tus proveedores, de los que ya están ya cerrados, ya diste adelanto, ya firmaste contrato, ya todo. Entonces es como tu lista de oro, ¿no? En el cuaderno que seguramente pues tienes. Como te decía, tanto el proveedor de mobiliario, de vajilla, de todos ellos, inclusive el salón, si te piden un depósito, una semana es más que suficiente para que vean si rompiste algo o no rompiste nada, y bueno, tu depósito te lo renten o te hagan cuentas de lo que te van a rebajar y que tú estés de acuerdo. En sí, este módulo a mí se me hace como el más de los más importantes, porque aquí es en donde espero que en este punto ya te haya quedado como un poquito claro cómo elegir, en dónde gastar dinero, en dónde no, a qué es a lo que te tienes que enfocar. En los próximos módulos vamos a hablar de producción. Ahí es en donde tenemos que hablar de la iluminación como tal. Pero bueno, la iluminación es como que algo importante que tenías que ver en este módulo, porque esto te da como pie a saber
estamos hablando que tu evento fuera de noche, pero este módulo te da como un poquito de pie y te dice en dónde es en donde no tienes que dejar oscuro, en dónde tienes que invertirle un poquito más y en dónde economizar para poder meterle el otro presupuesto, este mismo presupuesto en otro lado, que también es importante. Entonces, bueno, llegamos al final de este módulo. Nos vemos en el módulo número 9. Como te he dicho, puedes dejarme todas tus preguntas o todas las dudas que haya podido dejar este módulo, y yo a la brevedad me pongo a responder, ¿va? Entonces, bueno, pues nos vemos en el módulo número 9. Muchas gracias.